práctica de apertura institucional para entidades fiscalizadoras superiores, acceso a la información pública y autotest con termómetro de apertura. Wow. Bueno, hemos escuchado una parte de lo que sería publicar, hacernos conocer, hacer conocer nuestro trabajo, pero nuestra información principalmente. Algo importantísimo que habíamos pensado para este congreso es que los monitores iban a ser más grandes. Como que les va a lo mejor, pero bueno, es linda la tecnología, pero es medio como que nosotros cada vez vemos menos. Bueno, hemos querido presentarles un proyecto que es la forma de medir y hacer un seguimiento a lo largo del tiempo y que sea cíclico y virtuoso de esta apertura que se propone de la información y de los gobiernos abiertos. Para esto nosotros hemos hecho un autotest que le hemos llamado termómetro para seguir con la terminología de la pandemia. No, fue casualidad de lo de termómetro, claro, fue justo. Así que bueno, yo soy Marcela, Leticia, Patricia y las dejo con Leticia. Sí, bueno, para esto nosotras les vamos a hacer una presentación del trabajo de investigación que hicimos, pero les vamos a pedir un poco de ayuda a ustedes también. Ahí Patricia les va a arrimar unos papelitos para que juguemos un poco. Disculpen que estoy con el machete, pero en realidad es muy amplio y no quiero extenderme más de lo que da el tiempo. Nosotros sabemos que la nueva gobernanza tiene muchas exigencias que son muy difíciles de llevar a la práctica, muy difíciles. Una de las más difíciles era la que preguntaba uno de los chicos recién, que era la participación ciudadana, pero también la rendición de cuentas, los datos abiertos. ¿Qué pasa? Que lo más difícil es el cambio cultural de la institución y el cambio cultural de la sociedad. Y eso no es fácil ni de lograr, ni siquiera de cómo empezar, porque a veces uno les habla con alguien y dice abrir los datos y enloquecen todos porque el dato es información y es poder. Yes. Por eso nosotros quisimos armar un proceso y proponerles un proceso de cómo se puede llevar a la práctica todos estos conceptos que son tan abstractos y están tan allá arriba, cómo podemos llevarla a la práctica en los órganos de control, que son los más alejados de la ciudadanía, mucho más alejados. Un municipio está más cerca de la ciudadanía y tiene un contacto más directo. Nosotros no tenemos ningún contacto con la ciudadanía, entonces, por lo menos en Mendoza. Bueno, entonces, esta guía práctica se las vamos a explicar al final, pero, como decía Marcela, usamos el termómetro. Bueno, y les voy a explicar un poquito lo que va a hacer Patricia. Yo les voy a ir... Nosotros los temas los hemos armado en 3 ejes, que son rendición de cuentas, acceso a la información y participación ciudadana. Esos son los 3 ejes. Cada eje tiene variables que nosotros hemos tenido en cuenta para presentar, para armar este termómetro. Y junto con ustedes queremos armar una pequeña prueba muy chiquitita, el termómetro es más amplio, de cómo sería un organismo público, en qué estado estaría. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué nosotros creemos que es tan importante todo esto de implementarlo en los tribunales de cuentas? Por el sistema que tenemos nosotros. Tenemos un sistema democrático en donde el poder del pueblo pasa a los representantes y un sistema republicano
que genera división de poderes. Pero los legisladores se dieron cuenta que eso no alcanzaba y también generaron otros organismos de control que están fuera de esos tres poderes y uno de ellos somos nosotros. El pueblo, al dar el mandato a los representantes, también les exige la rendición de cuentas, pero esa rendición de cuentas con el tiempo ha ido evolucionando. Y como hablaba recién Juan y Graciela, ahora es otro el concepto de rendición de cuentas, es mucho más amplio. La gente no solamente le interesa, antes tal vez le interesaba nada más que el pedacito que les toca, ahora como puede participar, las tecnologías de la información permiten mucho más acceso, más directo con todas las personas que nos gobiernan, entonces empieza a exigir más. Y nosotros tenemos que estar a esa altura, porque las tecnologías nos pasan por encima. Bueno, sobre este tema, las entidades, nosotros como entidades fiscalizadoras, no solo generamos información pública, sino que también auditamos información pública generada por otros organismos. Y esa es la importancia más grande que tenemos nosotros. Nosotros no solamente tenemos que dar transparencia nuestra, sino que somos un poco garantes de la transparencia de los otros entes públicos. Entonces es muy importante que la gente sepa qué hacemos y qué resultados obtenemos de ese trabajo que hacemos cotidianamente. Bueno, entonces ahora sobre este tema les vamos a pedir que respondan 2 preguntas. Pueden participar entrando a la encuesta con este QR o con los papelitos. ¿Sí? Es la opción. Lo que quieran. También está bien. El acceso tiene que ser a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Y las TICs no solo es lo electrónico, también es lo presencial. También se puede hacer a mano. Así que, no sé, si alguno quiere, levanta el papelito, yo ahora les muestro las preguntas. El que no quiere entrar. Son 2 preguntas por... Ahora las voy a mostrar. ¿Están los chicos escaneando? Es como votar. Ahí van las preguntas. Esas son las 2 preguntas. Ustedes piensen en un organismo o en su organismo o en uno ficticio. ¿Se publican los datos de los resultados de las auditorías realizadas de forma oportuna? Las opciones no se publican, la segunda se publican parcialmente o con lenguaje muy técnico y la tercera es se publican con formato de datos abiertos. Bien. A ver, dejen el papelito levantado para que yo pueda contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, amarillo. Bien, para la primera. Para la primera pregunta. Vamos con la segunda. ¿Se publican los resultados sobre la evaluación de desempeño de la propia institución? Auditorías internas, indicadores, metas, objetivos, planes y programas. Lo mismo, no se publican parcialmente. A ver, rojos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rojos, 1 amarillo, 0 verde. 10 rojos. Vamos con la siguiente. Bueno, vamos al otro eje. Información pública. No somos locas que nos hemos inventado esto de la información pública. Viene desde el año 1948, la ONU lo ha determinado como un derecho humano, parte de los derechos humanos, parte del derecho de acceso de libre expresión, se desprende de ahí. Es muy importante, la OEA también lo ha tomado, de hecho la OEA en el 2018 sacó esta ley modelo que es muy buena y es la que se ha basado la ley argentina de acceso a la información pública. Es un modelo de ley que no solo tiene como un formato básico de ley con todos los principios importantes que tiene que tener la ley, sino que también tiene toda una parte de cómo tienen que gestionarse los datos, tiene toda una parte explicatoria. Es muy bueno. También la INTOSAI ha tomado dentro de sus principios y estándares todo el tema de acceso a la información. De hecho, les voy a leer un pedacito muy cortito. La INTOSAI P12
dice que las entidades fiscalizadoras superiores son actores claves en la rendición de cuentas y transparencia de los gobiernos. Y esa norma se llama el valor y beneficio de las entidades fiscalizadoras superiores, marcando la diferencia en la vida de los ciudadanos. Es tan importante como eso, y ellos ya están hablando de que los organismos de control somos muy importantes en ese tema. De todas maneras, lo importante, como les decía, es que los datos se pueda acceder cualquiera, no solamente el que tiene un celular. Por eso hay un estándar, si bien hay un estándar de datos abiertos internacional que dice qué características tienen que tener los datos para que se conviertan en abiertos, desde ya les digo, la primera característica es que alguien los vea. Si no, no son abiertos. Pero también tiene que esa información estar accesible a cualquiera. Tiene que tener un buen lenguaje, tiene que estar en un formato sincrónico, o sea, en persona si hace falta. Si nosotros viviéramos en un país donde hay varios lenguajes, tendría que estar en distintos lenguajes. Bueno, pero en parte la Argentina tiene una ley muy buena, bastante buena, así que vamos con el juego de nuevo. Vamos a las preguntas del segundo eje. Acceso a la información. Se publica información completa sobre los funcionarios de mayor jerarquía, nombres, currículum vitae, facultades y deberes, declaraciones juradas patrimoniales, datos del contacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rojos, 2 amarillos. 11 rojos, 2 amarillos. Segunda pregunta. ¿Se publica el plan anual de auditoría detallando los objetivos y metas de las auditorías? 2, 4, 6 rojos, 7 rojos, 8, 9, 10 rojos, 11 rojos, 12 y 2 Mira qué bien. verdes. ¿Quiénes son ustedes? Son de un lugar privilegiado. Entonces no. Bueno, acá las dejo con Marcela. Bueno, en este termómetro que está acotado, que es más amplio de lo que de este pequeño juego que armamos con 6 preguntas, también está la participación ciudadana. Y es una de las patas de la mesa más complicadas, porque acercar al ciudadano a participar es difícil, porque nosotros también somos ciudadanos y también tenemos que vernos nosotros si participamos de otras instancias, no solamente de aportar o de recibir información de los organismos de control, pero también debemos participar en lo pequeño, en el barrio, en las municipalidades, en las legislaturas, consejos deliberantes. El rol nuestro como difusores o como dueños, si se quiere decir, de la información primaria, es acercar al ciudadano, acercarlo de manera amigable, facilitarle las posibilidades, pero también es enseñarle cuál es el valor de nuestro dato para su vida cotidiana, hacerlo social. ¿De qué sirve que sea amarillista decir, bueno, el Tribunal de Cuentas multó a tal o acusó a tal? Bueno, no, la terminología que se use. Eso es amarillista, pero no logramos, cuando ya sale algo así en el diario, no es una información de algo que ya ocurrió el delito. La idea es que el ciudadano se acerque con la información propia y que se lleve información nuestra y haya un feedback, haya un movimiento de dato abierto bidireccional. También, bueno, la INTOSAI dictó principios para las entidades fiscalizadoras superior que tratan del tema. Y la participación ciudadana viene de la época de la Biblia directamente, pero siempre uno mira el que no participó el otro, pero nosotros también somos ciudadanos y tenemos que acercarnos a gobernar, a cogobernar y quitarnos el miedo. Y nosotros como entidad tenemos que facilitar
ese acceso a la información, acercarlo de la mejor manera posible. Y les digo algo que nos pasó, que nos dejó nerviosos a las tres, es que esta parte del juego era así, con las tarjetitas de colores, pero había otra parte que era entregando a la entrada unos QRs y resulta que nos falló. Nos falló el ingreso a la página, entonces tuvimos que improvisar con este último que le pasamos el QR acá en la pantalla, y teníamos dos plataformas, lo que contestaran allá afuera sin habernos escuchado, y esto que podían contestarnos acá habiendo escuchado la idea. Y bueno, improvisamos, pero nos acercamos a darle nuestra información o lo que nosotros teníamos para presentar. Así que bueno, las siguientes preguntas, para no quitarles más tiempo. Sí. ¿Se publica información completa sobre los funcionarios de mayor jerarquía? Ah, no. Claro, no. Perdón. Espérate, no, es que me ha quedado, porque estoy yendo para atrás. Ya me copié. La Patricia, la siguiente. Ahora sí. Ahí estuvo. Bueno, ¿existen mecanismos de comunicación que permiten interactuar con terceros interesados, redes sociales, redes de noticias, pedidos de acceso a la información por mesa de entrada, algún proceso que maneje denuncias? Bueno, rojo, no hay mecanismo de comunicación ninguno. Amarillo, los mecanismos no permiten interactuar, solo informan. Y verde, existen mecanismos y permiten interactuar. A ver, verdes, 1, 2, 4. 3, 4 verdes, 5, 6 verdes, 3 amarillos y los rojos, 2 rojos. 2 rojos, 6 verdes, 4 amarillos. Acá estamos un poquito más. Ya tenemos verdes. Bueno, y se realiza actividad virtual, presencial, de vinculación con terceros interesados, reuniones, capacitaciones, difusión. No son las de auditoría, ¿no? Son actividades para enseñar al ciudadano y para aprender nosotros del ciudadano. A las universidades, en general. Rojo no se realiza, amarillo solo se realizan en una de las dos modalidades, o presencial o virtual, y el verde se realiza en las dos modalidades. Sí, 1, 2, 3, 4, 5 rojos, 4 verdes, 2 amarillos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para volcar a ver el cartel y veamos cómo nos quedó el semáforo o el termómetro, vamos a ver con lo que contestaron, también le vamos a sumar las que contestaron. Y ahí mientras Patricia lo va llenando, ahí están Patri, seguimos. les vamos a avanzar. A explicarles el termómetro. Para que vean cómo salió. Ahí está. Bueno, sé que no lo van a ver porque es muy chiquititito, pero créanme que son las preguntas, es un cuadro de doble entrada, son las preguntas que uno se tiene que hacer como test para ir analizando en qué punto estamos de esa apertura, y en la horizontal tenemos los temas que uno quiere abrir, o sea que el organismo quiere realmente publicar, ya sea porque lo dice la ley o porque lo han sacado con alguna normativa interna de publicación. Lo básico. De todas maneras, perdón, Marcia, sí. El termómetro está armado con lo que exigen las normas internacionales sobre estos temas. O sea, hemos puesto todo, pero las que se adaptan a los organismos de control. Este sería como el máximo que hay hasta el momento. El Tribunal de Cuentas lo adaptará a la normativa y el contexto que tenga, ¿no? ¿Cómo? No. Las normas sí, en la GISAI, en la OEA, en la CLAB, sí. En todas las que hablan de información pública. Claro, estamos basados en la normativa. Bueno, para hacerlo más cortito... Perdón,
Sí. La columna habla de los principios, está vinculada, cada variable está vinculada con un principio de la ISAIP. De la ISAIP 20. Esta columna finita que se ve ahí son los principios con los que se vincula cada una de las variables que hemos elegido. Bueno, las voy a hacer bien cortita porque ya me están acá y queda un poquito más. Bueno, la idea nuestra es que de tanto hablar de gobierno abierto, de datos abiertos, es documentarlo y tener una manera de medirlo a lo largo del tiempo y que la planificación que uno hace para el año siguiente se base en lo que ya avanzó respecto de la posición en que uno está en este termómetro y poder decir al año siguiente cumplimos, sigamos un punto más. Después les podemos decir dónde lo vamos a publicar y lo pueden ver más en detalle y analizar en qué punto están realmente y lograr un avance año a año. Ahí, sí. Ahí las dejo con Patricia. Bueno, ahí ya van a volcar los números, ya estaban sumando las otras y no sé si me escuchan sin micrófono porque a mí me gustaría quedarme parada. Ah, perdón. Entonces me vengo más acá. Tenés que sumar 6 más 3, sí. En todos. Ahí ya lo había sumado yo. Ahí es 13. Bien, entonces, una vez hecho esto, cada uno en su entidad fiscalizadora, habiendo hecho el termómetro o estas preguntas que fuimos, que es mucho más larga, ya sabemos en qué situación estamos, ¿sí? Entonces ahí estamos en condiciones de implementar un plan, ¿sí? Un plan para avanzar. Si cuando veamos el cartel terminado nos van a quedar muchos rojos. Entonces sabemos que estamos lejos. Por acá en la charla anterior preguntaron a cuánto estamos de que todo lo que se publique sea con el formato de dato abierto, sea realmente abierto a toda la ciudadanía y nosotros decimos estamos lejos, muy lejos. Pero queremos proponer un plan, una forma de acercarnos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Decidimos hacer el círculo virtuoso del ciclo de Deming, que la mayoría lo debe conocer, que es plan, do, check, act. Planear, hacer, chequear y actuar. Esa es la idea en este plan que nosotros presentamos. Y los pasos son estos, 9 pasos. Yo les voy a explicar en qué consisten. El primer paso es, primero, tener la decisión institucional, como institución decidir avanzar en este plan, ¿sí? Una vez que tenemos esa decisión es sensibilizar al personal y armar el grupo de trabajo. El grupo de trabajo que va a llevar a cabo este plan, que va a estar a la cabeza, ¿sí? Tenemos que buscar en los agentes que tenemos en la institución, según sus características, sus condiciones, sus aptitudes, ¿sí? Para ser parte de esto. El segundo paso importantísimo es el análisis de los usuarios interesados. Hace rato que estamos hablando acá de usuarios y lo primero que se nos viene a la cabeza es la ciudadanía y los organismos que nos rinden, nuestros cuentadantes. Entonces ahí tendríamos los dos primeros usuarios interesados en lo que nosotros producimos, en nuestra información. Pero como también se viene hablando hace rato, podemos sumar las organizaciones civiles, la academia, el periodismo investigativo y la ciudadanía en sí, que ya la mencionamos. Entonces, bien, después vamos al paso siguiente, la priorización y estandarización de datos. ¿Qué quiere decir? Que de no tener nada no vamos a pasar a hacer un plan de abrir todo. No, vamos a ir priorizando según los usuarios que encontramos, que priorizamos también los usuarios. En el segundo paso vamos a ver qué datos vamos a empezar a abrir y de qué manera. En este caso, como también ya se viene hablando, según el usuario vamos a ver el análisis, de qué tipo de datos abrir, con qué lenguaje, para que sea realmente entendible. El paso siguiente es la capacitación interna y externa. La interna en nuestra organización, ¿cómo la vamos a hacer? Con reuniones,
captando ideas nuevas, viendo qué es lo que le cuesta a la gente, tratar de interiorizarnos de lo que pasa dentro. La capacitación externa se va a basar en cómo captar lo que quieren los usuarios, los de afuera. Eso lo podemos hacer por encuesta, planear alguna actividad donde los invitemos a participar. Vamos a ir rapidito. Después de la capacitación, esto que a nosotros nos parece un punto importantísimo es el punto 5, creación de comunidades con actores interesados, internos y externos. ¿Qué sería esto? Armar grupos de trabajo, por ejemplo, que hagan la misma tarea dentro de la organización. ¿Para qué? Para que ellos nos ayuden a estandarizar procesos y hacerlo mucho más rápido. Otro grupo de trabajo podría ser personas que hagan diferentes tareas adentro de la organización. Y entonces ahí, eso sería para innovar, para entre todos alcanzar de mejor manera los procesos transversales que hacen a toda la organización. Otro grupo de trabajo podría ser otros organismos, juntarnos con otros organismos de control, como estamos haciendo ahora, compartir ideas, ver qué podemos sacar. Y por último, y no podemos dejar afuera, tratar de captar a las opiniones de afuera, de la ciudadanía, de las universidades, hacer un grupo de trabajo que también nos alimenten con lo que ellos necesitan, para nosotros poder trabajar en eso. Una vez, según los resultados que nos dan el punto 4 y el 5, hacer la revisión y el ajuste y poner en marcha el plan. ¿Sí? Una vez que pusimos en marcha el plan, vamos al punto 8, medición y control a través de indicadores. Podemos ver, después que implementamos ese plan, cuánto más acceso hubo en la página, cuántas descargas de información, cuántas preguntas, cuántas más consultas entraron al buzón. Y entonces vamos viendo si realmente funciona, si estamos logrando alcanzar a la gente, alcanzar a los interesados que nos habíamos propuesto. Después de los indicadores y de saber cómo salió, revisión y ajuste según el punto 8. Pero la idea es no quedarnos ahí, sino volver a empezar por el punto 1. Y esta vez incluir más usuarios, incluir más set de datos para abrir y que esto sea un círculo virtuoso que nos ayude a, en cualquier momento, autoanalizarnos y saber cómo estamos y hacia dónde vamos. Ya terminamos, Roxy. Ya terminamos. Bueno, esto es, hice un poco de lío ahí, pero bueno, ahí están los resultados para que los quieran consultar. Estamos bastante en el horno porque los números más grandes están en rojo, así que nuestra institución no estaría siendo muy abierta, que digamos. Esto era una cosita para resumir. El Sin Innovar sería la institución totalmente cerrada, con una entrada y una salida y nada más, de acceso y de vinculación con el afuera. Incluso el afuera son otros organismos. E innovando y pensando en alternativas B, podemos hacer cosas mejores, pero abriéndonos y mostrando lo que hacemos. Y Rita Grandinetti, que es una gran estudiosa de estos temas, habla de esto: inteligencia institucional más inteligencia social, mayor creación de valor público, nuestra y de los organismos que auditamos. Y bueno, y los dejamos con una frase. Bueno, para cerrar, tomamos esta frase de John Cage que dice: no puedo entender por qué las personas se asustan de las ideas nuevas, a mí me asustan las viejas. Y bueno, así nos sentimos y esperamos que todos también. Esa es la idea. Gracias. Bien, muchísimas gracias. El Tribunal de Cuentas de Mendoza. Les hago un avisito allá al fondo.